¿Ustedes sabían que todos los seres humanos reencarnamos o nacimos con una misión y un propósito de vida? En el video anterior, donde estaba este comentario de esta personita hermosa, estaba explicando un poco de qué es lo que pasa cuando las llamas gemelas están sanando en conjunto y están trabajando en conjunto, juntos. Porque sí, puede pasar, se puede lograr. Después de pasar ciertas etapas, después de vivir ciertos procesos, porque al final de cuentas la sanación siempre va a ser algo individual. Tiene que ser algo interno y primero individual como en todo. Y me nació responder un poco sobre esto porque así como esta personita tiene sus dudas, muchas personas lo deben tener, sobre todo aquellas que ya son mamás o papás, porque esto es algo muy común y es una creencia con la que crece la colectiva. Y es que esta personita me preguntaba precisamente, como se darán cuenta, de cómo es esto de la misión de vida de uno, encontrar esta misión de vida y que pues este ser sentía que su propósito más grande era cuidar y criar a sus hijos. Y esta es una creencia muy común que tienen las mamás sobre todo. Y criar con responsabilidad y desde el amor a sus hijos no es una misión de vida, es una responsabilidad. Una responsabilidad que se tiene que asumir con amor, con responsabilidad y con conciencia y paciencia, ¿sí? Porque criar a un ser humano no es nada fácil, no es un rol que se asuma de la noche a la mañana y que yo siempre he dicho y me le quito el sombrero a aquellas que son mamás, a aquellos que son papás, porque en serio que criar no es nada fácil y menos en estos tiempos. Pero la misión de vida y el propósito de vida realmente viene de manera individual principalmente. Y es algo que se tiene que encontrar y se tiene que buscar de manera interna. Es normal que muchas veces en mamitas o papitos su vida gire en torno a sus hijos, sus responsabilidades giren en torno a el día a día y a la parte terrenal. Pero esta misión y este propósito de vida tiene que estar anclado sí o sí a la parte espiritual. Y la parte espiritual no se tiene que dejar de lado. Y ahí es donde entra la importancia muchas veces de la llama gemela, aunque no necesariamente tiene que ser porque no todos tienen llama gemela, no todos son llama gemela, y eso es algo que tienen que entender. Muchas veces aquellos que no tienen misión como llamas gemelas o que no tienen la conexión de llama gemela, llegan kármicos, llegan catalizadores, llegan otros tipos de almas gemelas, porque sí, por si no lo sabían, existen muchos tipos de almas gemelas um, que vienen a cumplir esta misión de despertarnos de alguna otra forma. Y nos despiertan espiritualmente hablando a través de pasar por situaciones de caos, de repetir patrones tóxicos, de repetir muchas creencias limitantes, hasta que llega un punto en el que tocamos demasiado fondo y ya entendemos que ya hay que parar y hay que salir de ahí, hay que dejar de repetir. Con las llamas gemelas es algo muy particular porque una de sus principales misiones es precisamente despertarnos y obligarnos de cierta forma, entre comillas, porque no me gusta usar la palabra obligación, porque en sí es algo muy a la voluntad de cada quien. Hay llamas gemelas que quedan a mitad de camino y que simplemente deciden no querer cenar más, deciden realmente vivir como un carnal más, porque no resisten el voltaje y la responsabilidad que conlleva el sanar, el realmente empezar a sanar conscientemente para encaminarse al verdadero propósito de vida que nos corresponde a cada uno, entender ese verdadero propósito de vida. Y eso muchas veces se prestó porque antes no se contaba con las herramientas que se cuentan hoy en día, ni con la información que se cuenta hoy en día. Y muchos, y yo siempre se los he dicho, muchos quizás son nuevos acá y no alcanzaron a ver ese contenido. Yo antes creaba mucho contenido de llamas gemelas y lo primero que se les explicaba es que gran parte de toda la información que había en redes sociales estaba muy tergiversada o estaba muy contaminada porque gran parte de los creadores de contenido no tenían como este estado de conciencia o responsabilidad de sanar como correspondía y sobre todo se obsesionaron con este tema de llamas gemelas que los llevaron a un extremo que no tenían por qué llevarlo. O lo romantizaban demasiado o lo satanizaban demasiado. No había un intermedio realmente. Y de hecho, voy a hacer otro video porque gran parte del ejemplo que les voy a dar ahorita es que
Parte de obsesionarse con entender este tipo de cosas, de este tipo de temas, de entender las señales a nuestro alrededor, cometemos el error de obsesionarnos con las respuestas o buscar respuestas en el exterior, cuando esas respuestas se tienen que encontrar es con nosotros mismos y con nosotras mismas. Y para poder hacer eso hay que tener bases sólidas en nuestro trabajo interno. Y para eso hay que permitirnos dejarnos guiar y ayudar. Cuando la persona se obsesiona con buscar respuestas por su propia cuenta y en el exterior, termina perdón la expresión que voy a utilizar, si de pronto a alguno no le gusta la expresión, termina uno de Lulu. Termina loco y loca, porque termina con un montón de conceptos tergiversionados, con un concepto o varios conceptos que no tienen nada que ver y una confusión demasiado grande. Pero lo primero que ustedes tienen que entender, sean o no llamas gemelas, es que si están despertando espiritualmente, si ya van a empezar este proceso, es que sí o sí uno de los principales propósitos de despertar espiritualmente es encontrar ese propósito de vida, porque sí, todos tenemos una misión al haber nacido. ¿Cómo se puede encontrar esa misión? Mi consejo siempre va a ser, y siempre lo voy a insistir y no me voy a cansar de repetirlo: vayan a terapia, sanen. Integren sus polaridades, integren su oscuridad con su luz para poder entenderse a ustedes, para conocer y entender su propia verdad y su propia esencia. Porque hasta para entender esta verdad hay que saberla expresar, comunicar. Y cuando uno comunica esa verdad, tiene que hacerlo con un propósito, tiene que hacerlo con bases sólidas, o si no, simplemente la forma en cómo lo van a recibir los demás y como ustedes lo van a transmitir es como si alguien más estuviera hablando cháchara, y ese no es el punto. Y todo esto requiere un proceso, requiere un ritmo, porque cada uno de ustedes tiene su propio ritmo. Entonces, si es ir a terapia, también están herramientas holísticas como los registros akáshicos. Yo por el momento no lo practico. ¿Por qué? Por cuestiones de tiempo. Porque además de dedicarme a esto, también estoy terminando una carrera, muchachos. Y mi prioridad ahorita es terminar esa carrera. Mi prioridad ahorita son otras cosas. Pero siempre les he recomendado dos de mis hermanas del alma que también crean contenido, que muchos de ustedes ya las conocen. Y las recomiendo porque conozco de cerca su trabajo, porque lo he probado en carne propia, porque he sido testigo del trabajo interno que ha hecho cada una, de que son personas resilientes y conscientes del trabajo interno que ha hecho, que no hablan por hablar, que no practican por practicar, sino que realmente tienen un estado de conciencia real y auténtico con su trabajo y la forma en cómo tratan de transmitirlo a los demás. Aquí en la descripción les voy a dejar los usuarios a cada una de ellas por si les interesa. Los registros akáshicos es básicamente la herramienta que les permite entrar a la biblioteca de su alma y descargar toda la información, todos los contratos que vienen arrastrando de vidas pasadas. Al encontrar estos contratos les permite sanar karmas transgeneracionales, patrones tóxicos, creencias que los está bloqueando, que los está estancando en el amor, en el dinero, de manera interpersonal. Y esto se puede hacer en conjunto de la terapia, que yo siempre se los decía en un inicio cuando empecé a crear contenido. El 50% es el que hacemos nosotros yendo a terapia y el otro 50% es el que hacemos de manera espiritual, y la mejor forma de hacerlo es sanando con los contratos, sanando esos contratos que tenemos pendientes, porque muchas veces las situaciones se repiten o se repiten estos patrones es porque tenemos contratos pendientes allá arriba. Entonces sí es importante empezar a sanar, y ahí mismo también puede preguntar cuál es su misión de vida, cuál es su propósito, cuáles son sus dones, quiénes son sus guías espirituales. Allá les pueden responder todo ese tipo de preguntas. Una de las personitas que les recomiendo es terapeuta. Es una excelente terapeuta, es mi terapeuta y ha sido la terapeuta de muchas personas que pueden dar testimonio de lo buen ser humano y la calidad de ser humano que es.